Bueno, buenos días, ¿cómo va? Clase 18, esta vez confirmado, del curso de Introducción a JavaScript. Hoy vamos a estar viendo un temita bastante particular, que es más que necesario dominar, que es el tema del asincronismo, las promesas y demás, eh, que justamente tiene que ver con lo que habíamos visto en la clase anterior, donde estuvimos viendo justamente cómo eh, funciona JavaScript en forma más interna, vimos lo que es el call stack, vimos que hay algo que se llama event loop, ¿sí? Estuvimos repasando bastante. Hoy lo que vamos a hacer es aprender a trabajar con las promesas. Obviamente primero vamos a ver qué son las promesas, para qué son necesarias, cuándo las utilizamos, cuándo no, etcétera. La realidad es que no es un tema muy difícil, pero es un tema donde si no le prestamos la atención, si no lo dominamos a la perfección, difícilmente podríamos decir que vamos a dedicarnos a trabajar como desarrolladores en JavaScript, ya que es, nada, el 70% de lo que hacemos está basado en estos principios, eh, aunque no lo crean, ¿sí? Como les dije, a medida que vamos avanzando en el curso, vamos a ir viendo nuevos conceptos, nuevas cuestiones, etcétera. Voy a empezar compartiendo pantalla, como siempre. Vamos a ir acá. Eso es. Excelente. Lo primero que vamos a hacer es buscar promises. Obviamente, como siempre digo, en la documentación oficial, ¿sí? En la web de Mozilla. ¿Qué son las promesas? ¿Para qué sirven y demás? Bueno, vamos a empezar recordando que nosotros ya vimos los callbacks, ¿sí? El callback es esto que se va a ejecutar cuando algo termina, cuando se da un evento. Es decir, cuando la tarea es asincrónica o utilizamos algunas cosas de Web API, como por ejemplo el setTimeout o el setInterval, ¿no? Recordemos la diferencia entre setTimeout y setInterval. El setTimeout va a ejecutar una función, o sea, un callback, bueno, perdón, setTimeout, una vez que se cumpla un tiempo X. Por ejemplo, acá terminé, coma, vamos a ponerle un segundo. Pasado el segundo, se va a ejecutar el callback, ¿no? Que el callback es esta run function que tiene un console info. Perfecto. Ahora, esto que vemos acá, ¿sí? Este callback, piénsenlo de otra manera. Imagínense que ustedes están tratando de bajar una imagen de internet. Y eso se hace de una manera muy fácil a través de una función que se llama fetch, que es nativa actualmente en JavaScript. Ahora, hay todo un montón de cosas que pasan por atrás, ¿no? O sea, establecer la conexión contra el servidor donde está la imagen, pedir el recurso, el servidor va a responder, ok, sí, te lo mando. El tiempo de descarga propiamente dicho, porque la imagen siempre va a tener un tiempo de descarga, aunque sea mínimo. Y una vez que se terminó de descargar, nosotros decimos, bueno, una vez que terminaste de bajar la foto, quiero hacer tal o cual cosa. Es decir, voy a asociar un callback a lo que se llama un evento, que se va a disparar internamente, que es terminó de bajar la imagen. Pero todo esto, digamos, cuando hablamos de evento y cosas que van pasando, hablamos de algo mucho más de bajo nivel, un low level importante, que nos va a costar comprenderlo en este momento, porque no hemos visto eventos, no hemos visto un montón de cuestiones, pero sí podemos entender que, bueno, sé que cuando termine de bajar la imagen puedo ejecutar mi pedacito de código, mi callback, y los callbacks tienen un defecto. ¿Cuál es? Hay algo que se llama los callback hells, que es decir, cuando empezamos a anidar callbacks de callback de callback, porque imagínense lo siguiente, vamos a pensar en el ejemplo de bajar una imagen, pero que además adicionalmente la quiero subir a otro server, ¿sí? Entonces yo tengo vamos a simular código, ¿no? Este código que voy a escribir no existe, no funciona, es mentira, lo aclaro por las dudas, no lo prueben porque no va a funcionar, pero es para que nosotros podamos entender un poco de qué va esto. Imagínense que yo digo, bueno, download image, ¿sí? Y acá voy a pasar el callback, porque una vez que baja la imagen me va a ejecutar mi callback. Y una vez que yo me bajé, lo que quiero hacer es un upload image, ¿sí? Le voy a decir, mira, la vas a subir a este server, ¿ok? ¿Qué es lo que vas a subir? Vas a subir esta imagen y una vez que terminaste de subirla, vas a decir, bueno, perdón, info,
termino upload. Ahí está. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá si analizamos este código? Tenemos una función llamada downloadImage. Sí, bueno, vamos a hacerlo más real. Vamos a decirle qué imagen tiene. Imagínense de algo.com barra myimage.jpg. Entonces le decimos, mira, tenés que bajar esta imagen. Y una vez que terminás de bajar la imagen, vas a ejecutar mi callback. Al callback le va a pasar la imagen que acaba de bajar. Y yo voy a decir, bueno, ahora vas a subir una imagen a este servicio, a esta URL. Esta es la imagen que vas a subir, que es la que me pasaron a mí en el callback. Y cuando terminas vas a ejecutar este callback, el cual muestra un console info. ¿Sí? Entonces tenemos, es entendible obviamente. Yo lo miro y digo, ah, entiendo lo que hace. Perfecto. Basados en este ejemplo, es que vamos a empezar a ver la construcción y de paso vamos a ver cómo se hacen mock de funciones, cómo se simulan ciertas cuestiones. Lo vamos a ver, la clase de hoy va a ser como una introducción a todo esto. La próxima clase lo vamos a hacer más entre comillas en la vida real. Bien, entonces, si yo ejecuto esto, obviamente lo primero que me voy a encontrar es que no existe download image. Entonces vamos a crear la función download image, ¿sí? Que va a esperar, por lo que veo, dos parámetros, ¿sí? Una es la URL de la imagen y la otra es un callback. Recuerden que acá el nombre puede ser cualquier cosa. Lo que yo voy a ejecutar es el callback adentro de la función pasándole un objeto vacío. Todo bullshit. Para que no se rompa, ¿sí? Ahora, si yo quisiese hacer más real esto, de hecho, podría hacer un setTimeout simulando que está literalmente bajando la imagen. ¿Sí? Voy a hacer lo siguiente. Un arrow function que va a ejecutar el callback después de un segundo, supongamos. ¿Sí? Perfecto. Definí una función llamada downloadImage que espera URL and callback, hace un setTimeout de un segundo. Cuando cumple ese segundo va a ejecutar un arrow function que termina ejecutando el callback, al cual le pasa como argumento un objeto vacío. ¿Sí? Para entender. Bien. Si yo vuelvo a ejecutar esto, ya no me va a decir que no existe download image, pero sí va a dar un error porque lo que no existe es upload image. Entonces vamos a crear esa función. Yo, a medida que voy a ir creando estas funciones, lo que voy a hacer es ir pasándolas al grupo de Telegram con el objetivo de que, bueno, ustedes puedan ir siguiendo paso a paso todo lo que hacemos. Recuerden que la implementación va a ser lo que buscamos que funcione. Voy a hacer la function upload image, que también voy a esperar una URL a donde subirla, la imagen que tengo que subir y finalmente el callback. ¿Sí? Acá adentro voy a hacer lo mismo en términos de simulación. Voy a hacer un setTimeout, un arrow function que va a ejecutar el callback. ¿Sí? Vamos a pasarle un through, cualquier cosa, como para decir, mira, se subió correctamente la imagen. Bien. Ahí generamos la otra función. Esta función también es una función fake, es como la declaramos y simulamos que hay tiempos de red, que hay un montón de cosas, solo con el objetivo de que funcione nuestro ejemplo de implementación, que era este. Entonces ahora se va a terminar de, entre comillas, descargar la imagen, después se va a terminar de subir la imagen y cuando termina todo nos va a mostrar el upload. Ahora bien, esta implementación está bien, es correcta, pero la forma en la que estamos trabajando hace que sea tosca. Imagínense que, acá porque tenemos dos niveles, pero imagínense que yo después de esto, de subir la imagen, quisiese, no sé, hacer una llamada a la base de datos, actualizar algo en una base de datos. Entonces, ¿qué pasaría? Yo tendría que venir acá y tendría que venir a hacer un update DB, vamos a tirar mucha fruta, ¿sí? No sé, cuando el ID sea este y la data es otro objeto donde le pasamos upload igual a through. Una cosa así. Y acá va a haber un callback también, obviamente, porque es asincrónica. Entonces, fíjense ahora, ya no queda tan cómodo esto.
ahora tenemos un paso más, cada vez voy como tabulando más y cuesta ya seguir, terminó acá, veo acá, dónde empieza esto, dónde termina. Se vuelve más tedioso, obviamente. Entonces vamos a generar la última función, la de updateB, que va a esperar como argumento, por un lado, vamos a ponerle, ¿no? OPTS y el callback. OPTS es donde está toda la estructura esta. La vamos a ignorar, obviamente, no nos interesa. Set timeout para ejecutar el callback, al cual le vamos a pasar un through y un segundo. Bien, vamos ahí. Ahora lo que va a pasar es que nuestra implementación no va a pinchar, es decir, no va a generar el error este porque ya va a existir. Siempre estamos como agregándole un segundo más, o sea, ya van 3 segundos de espera, lo que tenemos para poder ver este console info. Va pasando por cada una de las funciones y listo. Entonces, acá donde vemos este efecto que yo les decía de ir anidando callbacks, lo cual no es muy cómodo, ¿sí? Ahora, ¿cómo se resuelve esto? Porque esto es muy común y es cotidiano, es decir, llamo a funciones que son asincrónicas, que siempre esperan un callback, y de repente me doy cuenta de que terminó anidando y anidando y anidando cosas y no lo hace muy prolijo. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Existe algo que se llaman promesas. ¿Qué es una promesa? La promesa es una forma de controlar el asincronismo, ¿sí? Dándole un orden. Para ello, se requiere que todo lo que hagamos esté bajo el patrón de las promesas. Acá tenemos el gráfico, que es lo que más me interesa. Las promesas, como les dije, es un patrón. Eh, nos, de alguna forma, nos diagraman cómo tenemos que trabajar con ese patrón, donde las promesas arrancan con un estado, ¿sí? Que es pendiente. Y después solamente puede optar por o se cumplió, o sea, terminó, o pasó algo y fue rechazada. Pero es como prometo que lo que voy a ejecutar va a tomar solamente esos caminos, ¿sí? Ese estado de pendiente solo cambia por una decisión del desarrollador, excepto en algunas situaciones donde cuando nosotros estamos implementando lo que ya está bajo promesa si no tenemos control. Pero vamos a ir a un ejemplo. Primero que nada, voy a crear una promesa nueva para que ustedes vean la estructura que debería tener. Bien, nueva promesa. Le paso un callback. Literal, resolve and reject son los valores que voy a recibir. Pues esto es A y B, ya sabemos, ¿no? Esto es el nombre que ustedes quieran. Siempre lo aclaro porque hay gente que piensa que si no le pone ese nombre no funciona. Es hasta que ganemos, ¿no? Práctica. Bien, si yo ejecuto esto, me va a devolver una promesa en estado pendiente, automáticamente. Y ese estado, bueno, de hecho, esto va a quedar ahí en el limbo. Ahora, acá, imagínense, yo voy a poner un set timeout, así. Antes que eso, vamos a resolverla. Me devolvió automáticamente la promesa y me dijo está fulfilled, o sea, ya terminó. Si yo la rechazo directamente, hay un error porque estoy rechazando una promesa, está en estado rejected. Es decir, de repente me encuentro con que tengo una función. Imagínense lo siguiente. Yo ya había definido, por ejemplo, download image, ¿sí? Perdón. Download image. ¿Qué esperaba? Una URL, ¿sí? https server.com/image.jpg. Y un callback. Ahora, si yo ese callback, eh, lo que hago es resolver la promesa en el callback. Fíjense. ¿Qué va a pasar? Al segundo, esa promesa va a cambiar de estado. Ahora bien, yo no lo voy a anotar acá porque obviamente no le estoy asignando nada. Pero voy a hacer lo siguiente. Const P1 es igual a la promesa. Si yo consulto P1, me da como terminada. Vamos a volver a definir P1, perdón.
Siempre tenemos en download image un segundo, así que es normal. Así que vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer esto. Set timeout, para que podamos apreciarlo, ¿no? Y le vamos a poner 5 segundos. ¿Qué va a ejecutar? A los 5 segundos va a llamar a download image. Si yo miro P1, la promesa está pendiente, fíjense. Está pendiente, está pendiente. Y ahora ya está completada. ¿Qué pasó? Se esperaron 5 segundos para ejecutar download image. Download image tiene una demora de un segundo que ya la vimos. Cuando termina, ejecuta este callback. Este callback es una run function que termina ejecutando resolve. ¿Sí? Entonces, al segundo 6, la promesa dejó de estar en pendiente y pasó ahora a estar completada. Esto es básicamente una promesa. Es un patrón que a mí me permite controlar un flujo, pendiente o rechazado. Pero ¿cómo controlamos ese flujo? Esa sería la pregunta. Las promesas tienen una forma de hacer, digamos, el seguimiento de este flow, de tiene un estado pendiente, fue completada o pasó algo. Fíjense. Si terminó, podemos usar el método then. Si falló, ahí está el método catch. Entonces, ¿qué significa esto? Para que se entienda. Voy a volver a ejecutar esto, solamente que esta vez voy a hacer así. Como le dije, tiene un método llamado then, que espera un callback, ¿sí? Vamos a hacerlo así. Fíjense. Y además, esto por norma se establece así, tiene un método catch, que también espera un resultado, ¿sí? Vamos a hacerlo así. Y acá error. Bien. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué acabo de hacer con esto? La promesa está pendiente. Cuando la promesa cambia de estado, ¿sí? Automáticamente me ejecuta el then. O sea, yo lo que estoy diciendo es, en términos de cómo lo estoy declarando y cómo lo tengo que leer. Y si se fijan van a ver que es lo mismo que está en el gráfico de la documentación oficial. Tengo una promesa que definí. Defino un then para cuando las cosas van bien, defino un catch para las cosas que van mal. Entonces, yo definí una promesa. Después llamé automáticamente. ¿Qué entiendo cuando veo esto? Esto devolvió un objeto que tiene una propiedad llamada then, como un método, cuyo valor es una función, por lo tanto es un método. Y esto, al ejecutar esto, devolvió otra que tiene un método catch. ¿Sí? De hecho, siempre lo que devuelve una promesa va a tener el método then, va a tener el método catch, todo lo que devuelva then o catch. O sea, podemos seguir anidando. Entonces, cuando terminó esto, es decir, cuando la promesa pasó a estado completada, ejecutó este callback. Este callback es una run function que esperaba resultado y muestra en pantalla terminó resultado. Ahora, ¿por qué resultado es undefined? Cuando yo resuelvo la promesa, recordemos que acá sí me están pasando un valor y yo se lo voy a pasar a la promesa. Es decir, mi callback de la función downloadImage esperaba un resultado. Yo cuando resuelvo la promesa le paso un resultado. Ejecuto ahí. Van a pasar los 6 segundos, que ya sabemos, porque fue lo que declaramos en el código del setTimeout, 5 más 1 de la función downloadImage. Y ahora el resultado es el objeto vacío. ¿Por qué es un objeto vacío? Porque si recordamos la estructura de downloadImage, como era esa función, acá la tenemos, cuando terminaba el setTimeout, se ejecutaba el callback y se le pasaba un objeto vacío. Por eso, acá me llega un objeto vacío, resuelvo la promesa y paso un objeto vacío. El then, que ejecuta este callback, se le va a pasar como argumento lo mismo que yo le haya pasado a resolve, al resolver la promesa, ¿sí? Entonces es importante, ya sea que yo llamo resolve o reject, lo que yo pase a la hora de ejecutar ambas funciones, porque obviamente son funciones, si no, no las estaría ejecutando, es lo que me va a llegar, ya sea al then o al catch.
Vamos a limpiar un poquito esto y lo vamos a hacer de esta forma ahora. Vamos a hacer un resolve. Le voy a pasar un string. Es lo mismo, si ustedes se ponen a pensarlo, lo único que va a pasar es que la promesa se va a resolver y le estoy mandando un string a ese resolve. Ahora, ¿qué pasa si quiero probar el reject? Comentamos acá. Vamos a hacer el ejercicio. Pasado los 5 segundos, la promesa es rechazada. ¿Sí? Ejecutó el catch. Entonces, este ejemplo nos está dando visibilidad de este gráfico. Es decir, yo miro el gráfico, esto lo habíamos aprendido también a entender gráficos en el curso de Introducción a la Programación, ¿no? Entonces ahora entiendo, una promesa es una forma de ejecutar código tomando el camino de todo salió bien o algo salió mal. Y se utiliza en aquellos casos donde hay asincronismo. ¿Por qué? Porque acá yo estoy simulando un callback con el setTimeout. Y ya vimos, ¿no?, el ejemplo anterior donde usábamos el download image. ¿Sí? Acá. Es decir, una función asincrónica que esperaba un callback. Bueno, a través de este patrón puedo acomodar el código de una manera mucho más elegante. Por hoy lo vamos a dejar acá. Yo sé que es algo nuevo, yo los invito a que lean el link de la documentación. De hecho, lo voy a pasar para que en el grupo de Telegram lo puedan tener. Es fundamental ya a partir de ahora, como les dije, empezar a documentarse, empezar a leer, porque si no, va a costar más, como siempre. Voy a pasarle el código de ejemplo, el último, creo que es el más importante. Mañana vamos a continuar con el código que vimos hace un rato, el de download image, upload image, pero vamos a hacer unas simulaciones mucho más serias. Que de paso estamos aprendiendo cómo se generan estas simulaciones, porque muchas veces el código es muy complejo, el de una función, y para no, digamos, atrasar quizás a otros miembros de un equipo de desarrollo, se suele simular, como lo acaban de ver. Entonces el implementador, que es el que va a usar la función, avanza, trabaja, y el creador de la función original, bueno, tiene el tiempo necesario para poder hacer su trabajo. Bien, hasta acá fue todo, como dije, el día de hoy. El video va a estar subido obviamente a YouTube y ahora lo voy a pasar al grupo de Telegram. Cualquier duda, pregunta, comentario, ya saben, tienen distintos canales para consultar, Twitter, Telegram, YouTube. Como siempre les digo, muchas gracias por estar y será hasta el día de mañana donde vamos a continuar con este mundo de las promesas, el asincronismo, etc. Hasta luego. Chao, gracias.